Bueno, esa es la situación. Muy difícil, realmente muy difícil, porque lo que hemos visto durante todo el día, usted hacía referencia a eso, la persecución del gato y el ratón, entra la fuerza disponible, luego viene el SMAT, se calman las manifestaciones por un momento y otra vez vuelve la violencia, se vuelve a surtir el protocolo y recaemos en exactamente lo mismo. Los enfrentamientos que veíamos suceden a esta hora allí en la avenida Jiménez con carrera séptima. Mauricio, preguntas muchas, una de ellas, si se rajó ese protocolo de la alcaldesa Claudia López en esta que era su primera gran prueba de fuego, pero si a la vez también quedaron al descubierto estos cientos de vándalos encapuchados que son los que salen a entorpecer lo que deberían ser unas jornadas de pedidos realmente legítimos de la sociedad. Hace esto que pasó hoy que se pierda un poco de apoyo popular, porque también hay que reconocer, el distrito puede gustar a la gente o no, este nuevo protocolo está abriendo la puerta a un diálogo. Clarísimamente aquí no quieren dialogar. Paula, al terminar la emisión, la primera emisión de Red Más Noticias de 7 a 8 se hizo el recorrido de todo el país. Vamos a hacerlo más adelante, el recorrido de todo el país. Por supuesto, nos estamos concentrando en Bogotá porque aquí es, en la capital del país, donde se han dado los hechos más violentos, más polémicos y donde se ha dado esta tensión entre el derecho a la protesta por una parte y la necesidad de controlar estas manifestaciones violentas. Recordemos en ese gran recorrido que en el caso de Medellín, un concierto que iba a desarrollarse fue suspendido a raíz de los hechos que estábamos registrando hace unos cuantos minutos y que vamos a volver a registrar más adelante, que se dieron en el Hotel Dan en Medellín. En Cali, algunos bloqueos aislados. Cali, a diferencia de lo que sucedió al final del año pasado, se ha tranquilizado bastante el día de hoy. Barranquilla y Bucaramanga con manifestaciones que empezaron mucho más tarde que en el resto del país y que por el momento no generan hechos de gran impacto y de gran repercusión. Recuerden ustedes que Gustavo Petro y su hijo están en Barranquilla y están en este momento participando de las distintas manifestaciones. Y en Bogotá, lo que hemos reseñado, que sirve para hacer un balance de lo registrado. De unos 20 sitios de concentración, en 15 se logró avanzar, ya sea con manifestaciones pacíficas, sin entorpecer el paso de la gente, sin obstruir el espacio público, y en 5 lugares específicos se llevó el protocolo de la alcaldesa Claudia López hasta su última etapa. Recuerden ustedes, en ese protocolo la primera participación es de las madres, ya sea las madres de los policías, de las madres de los estudiantes, de quienes se manifiestan. En segundo lugar, los gestores de paz. En tercer lugar, la fuerza disponible no armada, como sucedió esta mañana en Suba. Ustedes lo veían en las imágenes esas tan terribles, en las cuales prácticamente agarraron a golpear en gavilla a la fuerza disponible en Suba, y finalmente la llegada del SMAT. En 5 de los 20 puntos de Bogotá intervino el SMAT. Digamos que desde esa perspectiva el balance no es malo, porque los protocolos funcionaron en 15 lugares de manifestación. ¿Y qué quiere decir funcionaron? Pudieron separar la paja del heno, pudieron permitir que se dieran las protestas de manera pacífica, que es un derecho constitucional. Y en todo ese proceso, lo que termina sucediendo es que la concentración de las protestas que son reprimidas por el SMAT o que son controladas por el SMAT es un caso minoritario. Pero no por minoritario, perdón, no por minoritario, deja de ser delicadísimo lo que sucedió en Suba esta mañana. Estamos viendo las imágenes de Suba justamente en este momento. Y es que como parte del protocolo, la fuerza disponible, que es el tercer paso del protocolo, que no está armada, que no está adecuadamente protegida, termina siendo atacada por la masa y termina siendo atacada por los vándalos. Y es en ese proceso donde hubo 5 policías heridos, también hubo 3 civiles heridos en la jornada del día de hoy en Bogotá. Hasta esta hora, posteriormente puede ser que cambien las víctimas en este momento, en las imágenes que estamos viendo ahora, pero en todo ese proceso uno diría que el balance es más o menos de aprendizaje, como dice la alcaldesa, saber exactamente cuáles son las vulnerabilidades de ese protocolo, dejar la fuerza disponible totalmente inerme frente a una masa energúmena que está atacándola, pero también las virtudes del protocolo, y es haber permitido que 15 de estos actos se desarrollaran sin ningún tipo de afrenta ni agresión hacia la población y sin tampoco llegar a estigmatizar ni a tener actos violentos en esos 15 casos. Pero también hay que evaluar qué sucede con los promotores del paro por una parte y qué sucede con el gobierno por otra parte. Me parece que los promotores del paro están en un gran dilema,
porque los promotores del paro, por una parte dicen, nosotros lo que convocamos fue cacerolazos, nosotros no somos responsables de lo que sucedió en Suba, de lo que sucede en Banderas, de lo que sucede en el centro de Bogotá, eso se nos sale a nosotros de las manos, nosotros estamos hablando es de cacerolazos, pero la población no lo percibe así. La población que está caminando cuadras otra vez, como en tantas ocasiones previas, cuadras enteras, horas enteras para llegar a sus casas, que esta mañana tuvo dificultades para llegar a sus sitios de trabajo y que está siendo obstaculizada por esa obstrucción del espacio público, no piensa que los promotores del paro, yo sí que culpa, yo lo que hice fue promover unos cacerolazos, si se sale de las manos eso no es problema mío. Creo que los promotores del paro tienen en este momento un gran dilema que es la representatividad. Acuérdense que mientras los promotores del paro, el comité organizador del paro, saca 104 peticiones, el gobierno avanza con una conversación nacional que yo no digo que sea exitosa o no, pero está conversando con otros sectores de alguna manera quitándole o tratando de quitarle base a los promotores del paro y a la vez suceden casos como estos que estamos viendo en este momento en las imágenes. El gobierno, por su parte, le apuesta a que estos hechos del día de hoy, los del próximo 31 de enero cuando vuelve a haber reunión, y de allí hasta marzo, que es supuestamente la mayor convocatoria que se va a dar alrededor del paro, no sean sustanciales ni en convocatoria, ni en hechos violentos, ni en capacidad política, porque en la capacidad política el gobierno está tratando de ganar con el diálogo nacional, con la conversación nacional. Vaya usted a saber si lo va a lograr o no. Y en medio de eso hay dos actores relevantes que vale la pena destacar. Uno, la población. Ustedes, nosotros, los que estamos en este momento terminando una jornada laboral, los que están caminando hacia sus casas, los que han pagado los platos rotos de la obstaculización, de la obstrucción y del vandalismo todavía una vez más. Y por otra parte, bueno, esa población que creo que nos estamos hartando un poco. Cada cual tendrá su posición, pero creo yo que cuando una señora dice que saquen el SMAT que hubo, pues que es que no lo sacan, creo que no es ni una fascista, ni una promotora de la dictadura, ni nada parecido. Una señora que trataba de ir a trabajar a su casa, a su sitio de trabajo. Y por otra parte, y finalmente, la responsabilidad política que también le cabe a los seguidores de Gustavo Petro, que en alguna medida se ha a lo largo del día tratando de arrogar la organización de toda esta movilización y demás, pero que no se le escapa a cualquier observador agudo que Petro le está apostando a que le vaya mal a Claudia López, que Petro le está apostando a que hay que llevar a Claudia López hasta los límites. Recuerden ustedes que Claudia López llegó a la alcaldía de Bogotá desdeñando el apoyo de Petro y soltando a Gustavo Petro, y que Claudia López para algunas personas es una alternativa de centroizquierda a las propuestas de Gustavo Petro, y que desde esa perspectiva es que los seguidores de Petro están apostándole a que le fracase el manejo de esta situación a Claudia López. Tantos elementos en una jornada que aún no termina y que seguiremos registrando hasta que termine este noticiero y mañana una vez más en Red Más Conexión con un balance completo de la jornada.